La sociedad por acciones simplificada está reglamentada según la Ley 1258 de 2008. Dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas, naturales o jurídicas, que solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo los previstos en el artículo 42 de la presente ley. Él o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza que incurra en la sociedad. Este tipo de sociedades rigen por las normas aplicables a la sociedad anónima y el número mínimo de accionistas debe ser mínimo 1, sin tener límites máximos. Aquí radica una diferencia importante frente a otro tipo de sociedades, ya que en las sociedades limitadas el número de socios deben ser 2 y máximo 25, y en las sociedades anónimas deben ser 5 y máximo ilimitado. En cambio, la SEA pueden conformarse por una sociedad de una sola persona. De la causal de disolución de una sociedad. Cuando la disolución requiera declaración por parte de la Asamblea General de Accionistas o la Asamblea de Junta de Socios, los socios por la mayoría establecida en los estatutos en la ley deberán declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal respectiva y inscribirán el acta en el registro mercantil. Los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso. Según la causal ocurría, siempre que el acta que contenga el acuerdo se inscriba en el registro mercantil dentro de los 18 meses siguientes a la ocurrencia de la causal. Características de la SAS son tipo societario autónomo, naturaleza comercial, sociedad de capitales, accionistas que responden hasta el monto de sus aportes, estructura de gobierno flexible, estructura de capitalización flexible, simplificaciones de trámite de construcción, prohibición de acceder al mercado público de valores. La administración de esta sociedad estará a cargo de los accionistas comanditados y en este caso de que un accionista comanditado se haga cargo de la administración, adquiere la responsabilidad de los socios comanditados. Esta sociedad puede ser administrada por personas extrañas que no sean accionistas con la misma responsabilidad de los accionistas comanditados. El objetivo de estos preceptos es conservar las características de diferentes responsabilidades. Para cada clase de accionista hay cosas muy diferentes a lo que sucede con la sociedad anónima. La razón social se integra con los nombres de uno o varios socios y comanditados, seguidos de las palabras y compañía, u otras equivalentes, cuando a ella no figuren las de todos. A razón social o denominación en su caso se agregan con las palabras sociedad en comandita por acciones, o su abreviatura S.C.A. Tipos de socios. En una sociedad comanditaria por acciones puede hablarse de dos tipos de socios, los colectivos y los comanditarios. En los que los socios colectivos respecta, hay que tener en cuenta que la sociedad comanditaria por acciones aparece diferenciada de la sociedad anónima básicamente por la subsistencia en su estructura del socio colectivo, el cual se distingue del resto de los socios por tres notas: el régimen de responsabilidad, la contribución al haber social y las funciones de administración. La responsabilidad personal e ilimitada del socio respecta a las obligaciones sociales, es solidaria entre los colectivos y subsistirá al respecto de la sociedad. Por lo tanto, únicamente espera como límite la acción directa de los acreedores sociales, el cual cuenta con una acción previa. Por su parte, los socios comanditarios son, según el artículo 3.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los descritos por aquella para el socio de la sociedad anónima con un concepto más amplio en cuanto a la atribución de funciones, sin duda que se le asigna al comanditario de la sociedad comanditaria simple. Por otro lado, hay que destacar que la responsabilidad de los socios colectivos es personal, solidaria e ilimitada frente a las deudas sociales. Los socios comanditarios, por su parte, tienen responsabilidad limitada al capital aportado. Características principales. En resumidas cuentas, estas son las características principales de las sociedades comanditarias por acciones. Tienen una construcción formalizada mediante escritura pública y posterior inscripción en el registro mercantil. Se podrá utilizar una razón social con el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, o bien a una denominación objetiva como la necesaria indicación
de la Sociedad Comanditaria por Acciones o su abreviatura SCOM.por-A. Tienen que llevar un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario y un libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especialistas de los demás órganos. También llevará un libro registro de acciones normativas, en el que se harán constatar las sucesivas transferencias de las acciones, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. La sociedad solo reputará accionistas a quien se le haya inscrito dicho libro. La sociedad comandita por acciones también es conocida como sociedad en comandita por acciones. Está compuesta por uno o varios socios comanditos que corresponden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Asimismo, también consta en este tipo de sociedad de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Cuando se emiten acciones con valor distinto o derechos desiguales a estas, se agrupan por series. Esta sociedad se regirá por reglas propias de la sociedad anónima, con la excepción de algunos para las acciones de los socios comanditados, las cuales siempre serán normativas y no se podrán ceder sin el consentimiento de la totalidad de los accionistas comanditados y de las 2/3 partes de los comanditados.